Muchas gracias por la invitación y por poder ser parte de este prestigioso panel, compartiendo acá con un amigo Martín y con Osvaldo. La verdad que, Vicente, perdón. La verdad que estamos en un momento complicado de la industria, sobre todo las pymes industriales. Nosotros venimos hace ya bastantes meses advirtiendo una caída de actividad que no es ninguna novedad, todos las padecemos. Sin embargo, en caso de las pymes, me parece que el impacto es mucho más severo. Uno a veces escucha caída de 5, 6, 10, 15%. Creo que las pymes podemos aguantar una caída de esa naturaleza por un tiempo. El problema es que tenemos en las pymes a veces caídas de 50, 60, 40% de actividad, y cuando eso se prolonga durante 6, 7 meses o más, 9, 10, se hace prácticamente insostenible, teniendo en cuenta también las tasas que tenemos hoy día para financiarnos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos analizar desde el punto de vista de la actualidad de las empresas PYME? Toda la parte de números y estadísticas seguramente Vicente va a poder dar algún panorama más interesante, igual que Martín. Me gustaría enfocarme en básicamente lo que es las pymes regionales, particularmente las de Tigre. Nos sentimos muchas veces, nosotros no necesitamos a veces la ayuda del Estado, creo que si no nos molestan ya es bastante bueno. Sin embargo, algunas decisiones que se toman, tanto en la administración anterior como en la actual, no parecieran que fomenten el desarrollo industrial. A veces tenemos la impresión que esta administración heredó una gigantesca situación compleja, que yo a veces digo que salieron, pusieron una cortina, atrás se ponía todo, estaba todo prendido fuego. Obviamente el costo político era reconocer eso, pero era difícil de hacerlo. Y bueno, hoy día tenemos focos de fuego que tenemos que salir con matafuegos y apagar, con lo cual estamos lamentablemente en políticas muy cortoplacistas, pero también se entiende que cuando quema tenés que apagar el fuego y no puedes construir quizás cuestiones estructurales. Pero por otro lado, digo, como industriales, como pymes industriales, ¿qué señales y qué lecturas tenemos que hacer sobre lo que prometen o sobre lo que se hace? Entonces, como ciudadano, diría que nosotros, digamos, no queremos un sistema autoritario, queremos libertad de expresión, queremos institucionalidad, queremos sistema democrático, pero también queremos que haya una política industrial de la cual no vemos muchas acciones, al menos concretas, ¿no? Por el contrario, a veces nos sentimos el último eslabón de la atención y en ese sentido recién ahora se notan algunas acciones que se quieren hacer para promover la producción, pero bueno, sinceramente con tasas altas, donde la inversión financiera es más importante que la invertir en la empresa, se hace muy difícil, no nos podemos financiar. También está muy desarticulada lo más importante que tendría que ser la unión entre el Estado, las empresas, los sindicatos y, por qué no, las universidades. Ese conjunto tendría que funcionar de manera muy articulada y muy buena, y hemos tenido algunos casos de éxito cuando eso se ha producido. En los últimos 10 años nuestro PBI per cápita se mantuvo igual, cuando en la región se ha crecido bastante más. No estamos hablando de compararnos con el primer mundo. Evidentemente no se están haciendo las cosas que se deben hacer. Ustedes siempre escuchan que de los últimos 50, 60 años en Argentina no hemos evolucionado en un montón de cosas. Obviamente es así, pero bueno, si siempre vamos a culparnos del pasado, nunca vamos a dar pasos para adelante. Entonces, en algún momento deberíamos empezar a hacer, aunque sea pequeños pasos, que demuestren que la industria tiene un futuro. La matriz productiva argentina, a diferencia de otros países, tiene un antecedente y un tamaño importante. Yo creo que muchas veces se desestima eso,
Y es un factor y un jugador a quien tienen que dar mucho más importancia de lo que se le da. Nadie quiere ningunear ni menospreciar el rol de campo, pero también el jugador importante es la industria, la manufactura de origen industrial. Hoy sufrimos unas, por ejemplo, retenciones de exportación que para mí no deberían existir, por lo menos para lo que es el MOI. Hay que diferenciar lo primario de lo que tiene valor agregado, valor exportable. Nuestra apuesta tiene que ser la exportación, generar valor agregado, y en ese sentido me parece que el gobierno tiene que realmente poner mucho enfoque en incentivarlo, ¿no? Sabemos que hoy es un momento muy difícil y se trata de hacer lo que se puede, además de la incertidumbre electoral que se suma a toda esta situación compleja. Pero cuando uno empieza a dar señales de que demuestra que es importante la industria, es importante las pymes, que generamos cerca de 60-70% de mano de obra, conocer además es como el autoconocimiento. Si nosotros conocemos dónde tenemos la falencia, cuáles son las debilidades de Argentina, vamos a poder apostar a las fortalezas y poder crecer y mejorar. El tema es que siempre estamos en un círculo vicioso y lamentablemente a veces uno le cuesta ver el panorama. De todas formas, los empresarios, si no fuéramos optimistas, no seríamos empresarios o emprendedores. Obviamente estamos convencidos de que no hay mal que dure 100 años, que en algún momento llegará el mejor momento, pero de lo cual tenemos que también nosotros ser protagonistas, no sentarnos y esperar que alguien va a venir y mejorar. Por eso trabajamos junto con Unión Industrial de Provincia de Buenos Aires, que a su vez también la UIA y otros actores, para poder llegar a hacer escuchar nuestra voz desde las bases, no solamente hablar desde sector industrial como si fuera algo muy homogéneo. Tenemos muchas industrias diferentes, muchos sectores diferentes, tamaños de industrias diferentes. No es lo mismo una pyme micro o una pequeña empresa, una mediana, una grande. Si bien hay muchas cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias, cada uno con la escala de problemas que tiene que lidiar. A su vez que con todas estas situaciones, en lugar de tender a tener más empleo en blanco, blanqueo laboral, tratar de sacar a la gente de la situación informal, lamentablemente estas cosas que pasan en el país llevan exactamente a lo opuesto, ¿no? Y es una pena porque los empresarios, nosotros nos sentimos orgullosos de tener cada vez más empleados y seguir creciendo, no al revés, tener menos empleados y achicarnos, contrariamente a lo que uno podría pensar, ¿no? En ese sentido, la internacionalización, tener más empresas argentinas multinacionales, poder tener actividades fuera de Argentina, exportar. Tenemos una capacidad enorme de creatividad empresarial que muchas veces ha sido producto de justamente las dificultades que hemos padecido. Yo siempre digo, es la frase conocida de cada crisis es una oportunidad, y tenemos infinitos casos de eso. Entonces, en estos momentos difíciles también es donde más funciona la creatividad, y ojalá que podamos exportar esa creatividad y poder generar más valor agregado y también blindarnos un poco más a estos vaivenes económicos que a Argentina le caracteriza tanto, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que quería comentarles. Después, si hay preguntas, con mucho gusto. Así que no sé si le paso la palabra a Vicente o Martín, no me acuerdo cómo. Vicente, por favor. Bueno, gracias. Muchos buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores. Yo quiero partir de un punto que marcó recién el presidente de la Unión Industrial de Tigre, que es la dimensión del sector industrial en Argentina. Argentina, a diferencia, es un país que está, diríamos, en la trampa del tamaño intermedio, ¿no? Porque no es un país ni tan pequeño como Uruguay o como Chile, ni es un país tan grande como Brasil o México. Y además Argentina es un país intermedio entre los más grandes de América Latina, que además tuvo una historia industrial exitosa en el pasado, que hoy no la tiene, y esa historia industrial exitosa del pasado construyó un sector industrial
que después fue importante, con mucha ocupación, con mucha gente, con muchas empresas, que a lo largo del tiempo no logró mantener su dinamismo y entonces hoy nos encontramos con un sector industrial que fue perdiendo importancia en el país en cuanto a competitividad por la inestabilidad de las políticas públicas que tuvo Argentina, pero al mismo tiempo hay mucha gente allí y lo que ocurre en el sector industrial determina muchísimo de lo que pasa con la demanda agregada en Argentina. Entonces no es un sector que puede ser indiferente, y aquí creo que hay que poner un acento en esto, porque a veces se confunden las recetas de política económica con la realidad del país, que en este caso es un país intermedio y no podemos copiar ni las recetas de los muy chiquitos ni las recetas de los muy grandes. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que en esta circunstancia Argentina no puede de ninguna manera salir de una recesión como la que está ahora, pero más importante aún, de una situación de crecimiento, entrar en un sendero de crecimiento sin una política pública importante, sin una política industrial muy importante, que tenemos que aprender a diseñar en función de la propia realidad. Ustedes piensen que Argentina hoy tiene menos empresas per cápita que países que han tenido un desarrollo económico muy inferior al de Argentina, de manera que tenemos un déficit, diría yo, de capacidad empresarial que se fue deteriorando al correr de los años, de las últimas décadas, y hoy tenemos empresas como las que acompañan a la Unión Industrial, las de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, que son empresas básicamente que están, diría yo, resistiendo en un ambiente que es bastante hostil. Argentina es un país que podemos y lo caracterizamos como un país que ha fracasado en construir un sistema de financiamiento de las inversiones. Argentina tiene un sistema financiero para financiar justamente el capital de trabajo y las inversiones de las empresas que da vergüenza decirlo, pero es casi como a veces tan pequeño como el de los países más desafortunados del planeta. Si uno mira las estadísticas del Banco Mundial se va dando cuenta que Argentina perdió en los últimos 40 años todo su sistema financiero y hoy lo podríamos caracterizar como un capitalismo sin sistema financiero. ¿Cómo funciona un capitalismo sin sistema financiero? Claramente no funciona. Y es lo que ustedes están viendo, el fracaso de Argentina en ciclos muy inestables de crecimiento, porque simplemente la actividad industrial, la actividad productiva que necesita inversiones y horizontes largos de planificación, no tiene ningún tipo de apalancamiento real para poder superar los ciclos. Entonces, el sistema crediticio fue una de las invenciones más importantes del capitalismo, justamente para que la rueda gire mucho más rápido de lo que puede girar cuando todo el mundo simplemente financia su actividad reinvirtiendo las utilidades que tiene. Entonces, primer punto, Argentina no puede crecer y menos puede crecer el sector industrial sin una política industrial muy activa que apunte al financiamiento de las inversiones de largo plazo. La verdad es que tuvimos un fracaso, puedo decirlo, con esta primera idea de ley pymes que se lanzó a principios de esta administración con mucho entusiasmo, pero diseñada erróneamente porque era una ley pymes que hacía, además de las pequeñas cosas financieras con el tema del IVA, que postergaba, que podía, digamos, liquidarse a 90 días, uno de los temas más importantes era cómo financiar la inversión en ausencia de un sistema financiero. Esta ley PYME lo que propuso es que con las ganancias de las empresas se pudiera descontar el 10% de las inversiones, de manera que eso es un subsidio de alguna manera a la inversión. Eso no funcionó, ¿por qué? Porque simplemente las empresas no tuvieron ganancias en una macroeconomía que no funcionaba. Creo que hubiera sido, y creo que el gobierno y esta administración está todavía en tiempo de cambiar esta ley, reproponerla y mejorarla,
con un sistema de amortización acelerada de las inversiones que no necesita que las empresas ganen, sino que las empresas puedan hacer su inversión y descontarla, amortizarla aceleradamente. Eso para los bienes, justamente para las inversiones de capital. Pero el principal problema, eso era muy importante hace 4 años. Hoy el problema que tenemos es el problema del acceso al capital de trabajo. Si las empresas están en una situación en donde no acceden a capital de trabajo para materia prima, para poder anticipar los salarios, para pagar los gastos, diría yo, ahora en este caso de aguinaldo que está llegando. De manera que nosotros la situación del sistema productivo industrial de Argentina es una situación que no puede ser comprendida si la miramos desde el punto de vista de lo que necesitan los servicios o lo que necesita el sector agrícola. Por ejemplo, comparemos el sector del software, los servicios informáticos y toda la industria del conocimiento, que es muy importante para Argentina, con la industria tradicional, la industria manufacturera del país. La industria manufacturera, el sector industrial, ocupa en Argentina algo así como 1 millón y es poco, 1.300.000, 1.500.000 personas. La industria del software, de servicios informáticos e inteligencia ocupa 100.000, 150.000 personas. Tenemos un desequilibrio muy grande allí y en este último año, fijémonos justamente donde el crédito al sector privado cayó el 25%, la industria naturalmente se desplomó, perdió 40.000 puestos de trabajo. El sector del software y servicios informáticos, importantísimo para la modernización del país, logró resistir ese vendaval y creció generando 4.000 puestos de trabajo. 40.000 perdidos, 4.000 ganados. No hay proporción y no son sustituibles. Los puestos que se pierden, que se ganan en la industria del software, no son puestos que se recuperan de la industria manufacturera, porque son 2 competencias técnicas totalmente diferentes. Entonces, cuidado con querer mirar el país desde el punto de los servicios y del sector agrícola, que está perfecto y está muy bien, pero que no van a generar el empleo y el crecimiento que Argentina necesita. Y lamentablemente, no lamentablemente, pero tenemos un sector industrial que no es pequeño. Entonces la reconversión de ese sector industrial no es lo mismo que la trayectoria que puede ir haciendo Chile o que puede ir haciendo Perú o que puede ir haciendo Colombia, que tienen sectores industriales muy pequeños, y entonces la reconversión o el relanzamiento de esos sectores es bastante más sencillo que un sector tan grande como el que tiene la Argentina, con mucha diversificación, con mucha heterogeneidad, donde el mercado, entre comillas, por sí mismo no puede resolver esos problemas. Argentina necesita una política pública, una política industrial muy inteligente, muy calibrada en función de la propia realidad. La fundación que yo dirijo hace simplemente producir datos para poder realmente diagnosticar y no hacer teoremas sobre lo que le sucede al país. Hay que arrancar de los datos, y los datos de Argentina son datos que nos dicen que tenemos un país que tiene una larga historia de desestructuración y que en este momento, si no se interviene de alguna manera adecuadamente, tenemos una situación de coyuntura de que va a arrancar muy lentamente, va a arrancar, no va a ser suficiente para reconvertir los millones de puestos de trabajo que hay en el sector industrial. Ese es un poco mi diagnóstico, el diagnóstico de la fundación que hacemos, ¿no? Así que creo que era eso lo que quería decir. Gracias. Bueno, buenos días, gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, concuerdo con Miguel y con Vicente, bueno, en todo lo planteado. Y la realidad es que este es un año de elecciones y creo que el debate que está ausente y que uno espera que se empiece a escuchar es justamente lo que están planteando. ¿Cómo vamos a desarrollar este país? Que a veces los números que vemos son realmente alarmantes, porque la industria, la cantidad de empleo que tiene la Argentina
no alcanza para sostener el Estado que hemos creado, ¿no? El problema que tiene hoy la Argentina es que todos los años se incorporan a la oferta laboral 400.000 personas. Y desgraciadamente hace 10 años que tenemos el mismo nivel de empleo formal. Quiere decir que hace 10 años no estamos sumando o dándole la posibilidad a todos esos jóvenes que se incorporan dentro del sector privado. Esto quiere decir que se ha ido absorbiendo el Estado, o han emigrado, o con desocupación, justamente todos estos jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y cuando uno toma ese desafío como foco es cuando empiezan a surgir las políticas distintas, ¿no? Empieza el corazón de la problemática a que todos empecemos a ver cómo generamos más empresas, porque el problema de Argentina es que nos faltan empresas. Como decía Vicente, tenemos un nivel de empresas por habitante de los más bajos del mundo. O sea, casi 20 empresas por cada 1.000 habitantes. O sea, tenemos 850.000 empresas con viento a favor, cuando un país con la misma población que nosotros, como España o Canadá, un poquito menos, están en torno a 1.500.000, ¿no? El doble de empresas. Y de empleados formales también. Nosotros tenemos un nivel de empleo formal de 6.200.000, que hace 10 años, googleen y miren las estadísticas, tenemos los mismos niveles que suman a 8,5 millones cuando uno tiene en cuenta otros tipos de, todos los que aportan al Estado. Cuando uno va a otros países, comparo con España o también Canadá, que son países con la misma población, tienen 16 millones, o sea, el doble de población, digamos, empleada en el sector privado, que son los que sostienen el Estado. Por eso que nosotros los industriales no estamos en contra del Estado, estamos a favor de que haya crecimiento, generación de empleo, generación de empresas, que va a ser lo único que va a poder sostener un Estado que pueda dar mejores servicios y que sea más inteligente. Y en la inteligencia creo que del Estado es fundamental ver la característica de Argentina. Como decía Vicente, es un país intermedio y aparte de ser intermedio es un país donde tiene 5 países en uno. Capital Federal tiene $44.000 de ingreso per cápita, es como si fuera Bélgica. Pasás la General Paz y viajás a Sudamérica y haces 1.000 kilómetros, te vas al Chaco y tenés un PBI per cápita como si fuera África, $2.000. Entonces, cuando uno dice la Argentina, ¿de qué Argentina hablamos? Y ahí es donde empezamos a generar cliché, como la lucha del software contra la industria, o industrias que no sirven más. O sea, hoy por hoy no se puede descartar ningún empleo. No puede ser, porque justamente a veces se habla quizás desde capital, o de una mirada donde aquí el empleo de software y de servicios es fundamental, porque capital no necesita, digamos, resolver el problema económico. Ya produce estándares a nivel internacional, lo que tiene que hacer es que funcione el Estado. Ahora, uno cruza la General Paz y tiene problemas de todo tipo. O sea, en principio estamos produciendo 1/3. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar en la problemática. Bueno, Vicente justamente se dedica a eso, a estudiar los problemas territorio por territorio y sector por sector. Porque a veces uno ve sectores que hoy por ahí están muy golpeados, como puede ser textil y calzado, y uno dice, no, escucha, ¿no? Son obsoletos, no es un sector de futuro. Y uno piensa, no sé qué vamos a ponernos en los pies o vamos a usar, o sea, vamos a seguir usando ropa y calzado. Y cuando uno analiza por qué nos cuesta competir con el mundo, yo visito todas las semanas empresas pymes de estos sectores y te encontrás con 60% de presión fiscal, leyes laborales absolutamente antiempleabilidad, porque nadie quiere tomar empleo. Entonces, uno
escucha mucho cliché o generar, digamos, capacitación para empleos que todavía no existen. Y en realidad hoy tenemos una demanda de 200.000 puestos de trabajo con cierta capacitación que tenemos argentinos que no la tienen. O sea, teníamos que estar capacitando porque hay empleo genuino para 200.000 personas y no lo hacemos. Entonces, creo que el gran desafío es empezar a estudiar nuestros problemas. Hace poco participamos también con Vicente en una jornada italiana y cuando uno ve, digamos, los países que han crecido, por supuesto que han entendido el mundo, las megatendencias, la tecnología, pero lo fundamental es que se estudian a sí mismos, se conocen a sí mismos y eligen qué estrategia van a hacer para jugar en el mundo y qué políticas va a hacer el Estado para que, desde todo punto de vista fiscal, educativa, ¿no? Cómo el Estado va a acompañar a los sectores empresarios para que puedan competir en el mundo. Desgraciadamente, la sensación que uno tiene es que esto, independientemente de la grieta, hace más de una década que no hacemos política industrial. O sea, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista impositivo. Por eso que creo que el gran desafío que tenemos nosotros también como representantes empresarios es tratar de transmitirle a los candidatos y también a la sociedad que entienda cuáles son los problemas de futuro. Y los problemas de futuro que nosotros vemos es justamente que la Argentina es un país con muchas oportunidades de insertarse en el mundo, de producir. Tenemos Vaca Muerta, tenemos la Pampa Húmeda. También tenemos tejido social capacitado, porque cuando uno dice que hay cientos de miles de personas en calzado, en textil, en industria electromecánica, metalmecánica, eso también es un capital. Porque uno recorre países de Sudamérica que ese conocimiento no está. No es solamente el conocimiento, el recurso natural. El recurso humano también es un capital. Y hay que trabajar para revalorizar esos sectores. Pero justamente el desafío es estudiar cada sector, cada territorio y hacer política. Y esto es, digamos, un concepto que rompe paradigmas, ¿no? Porque uno ve la historia, tenés eso, la libertad económica por un lado y la economía dirigista. Y uno ve en el mundo que hoy hay países que están tercero, cuarto en libertad económica y que tienen plan estratégico. Entonces vos decís, ¿qué es esto? ¿Es Rusia o Estados Unidos? Y tienen un capitalismo que funciona, un capitalismo que va adelante, que crece, con índices digamos, de nivel altísimo, pero con planes estratégicos, con política de exportación, política educativa, alineada con el sistema productivo. Política de desarrollo, como decía Vicente, en cuanto a los programas de amortización acelerada. Entonces, el mundo que se viene es un mundo práctico donde el Estado ha entendido que tiene que jugar un rol de fomento, de acompañamiento con el sector privado. No somos enemigos, tenemos que caminar juntos. Y ese es el gran debate que nos tenemos que entender. Y también la sociedad salir de contradicciones que no existen. Campo contra industria, exportación con mercado interno, grandes contra chicas. Eso es antiguo, viejo, no funciona más. Industria contra servicios. Tiene que haber industria, tiene que haber servicios, tiene que estar el campo, tiene que estar la industria. Tenemos que exportar. Todos los países que crecen hacen todo. Por eso que creo que vuelvo a repetir, el gran desafío es que argentinos a las cosas, como decía Ortega y Gasset, dedicarnos bueno, justamente el desafío que tenemos Vicente, trabajar, estudiar los problemas, encontrar soluciones. Yo tengo mucha fe en nuestro pueblo trabajador, en la gente, cuando uno recorre empresas, el ímpetu, el espíritu empresario, el espíritu industrial que hay. Pocos países tienen la vocación industrial que tiene la Argentina. Pero bueno, desgraciadamente, como decía al principio Miguel, es luchar contra un Estado que está todo el tiempo poniendo obstáculos. Tenemos que entender que el empresario quiere tomar gente, quiere crecer, quiere reproducir. Y cuando este empresario crece, genera empleo. Y cuando uno genera empleo,
puede absorber esa demanda que hablaba al principio, que es todos los jóvenes que van surgiendo. Por eso es tan importante el crecimiento. Por eso que crecer y crear empresa es el gran desafío que tenemos para adelante. Muchas gracias. Ahora puede haber preguntas por parte del público o también del moderador. Por ejemplo, Vicente Donato, ¿la inteligencia artificial va a ayudar o no a la creación de nuevos puestos de trabajo? Por supuesto que sí. El tema es que, justamente como decía Martín, no es industria tradicional o inteligencia artificial. Las cosas van en paralelo, no ignorando que necesitamos aplicar la inteligencia artificial a un sector manufacturero grande que tiene la Argentina. Y creo que Argentina tiene que salir de estas posiciones maniqueas, ¿no? El futuro del trabajo es que no va a haber trabajo porque todo va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Es un debate que no nos compete, es un debate en el cual nosotros tenemos el 30% de pobres en nuestro país, un sistema industrial que necesita crecer para generar empleo y mejorar la distribución de la riqueza. Por supuesto, todo lo que sea inteligencia artificial, bienvenido, pero no lo tomaría como una alternativa. Es, como decía Martín, todo se interconecta y un país que funciona, todos estos sectores y subsectores y territorios tienen que ir marchando hacia un mismo lugar. Y eso se logra solo con políticas públicas. No hay, señores, no hay ninguna solución que no pase por una programación económica, políticas públicas, Estado inteligente. No existe eso que alguna vez nos confundimos diciendo la mejor política industrial es la no política industrial. No sé si se acuerdan, pero hace 25 años, 30 años, alguien muy inteligente, pero realmente confundido en algunas de las perspectivas del país, y la sociedad a veces termina creyendo esos temas. La industria tradicional no tiene más futuro en Argentina. Muy bien, ¿y qué hacemos? Ahora, Miguel, apelo al poder de síntesis de ustedes porque nos quedan pocos minutos. Pero ese tema del Estado, yo lo escucho desde que era chiquito, con militares, con peronistas, con radicales, con Cambiemos. ¿Qué pasa? ¿No escuchan? Creo que, como dije en un principio, me parece que por ahí se subestima el rol de lo que es matriz productiva. Tal vez no se le da la importancia que se le dio hace quizás 100 años. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una subsidiaria en México. México es un país que está en un lugar más privilegiado, si querés, que Argentina, con muchos acuerdos con todo el mundo, pero tuvo la facilidad de formar parte del grupo NAFTA, donde a un empresario mexicano le resultaba más fácil traer una máquina de Estados Unidos pagando 0 arancel que en Argentina, que estamos plagados de impuestos que tenemos que pagar. Entonces, para un determinado tipo de máquina, acá hay 4 o 5 fabricantes y uno mejor que el otro y exportan, o intentan de exportar, si sobreviven, y en México no hay ninguno. ¿Sí? Entonces, quiero decir, a veces ni siquiera hace falta que haya políticas grandilocuentes del Estado, sino que por lo menos detectar de que si permitimos, ayudamos, aunque sea facilitamos, como decía Martín, el rol de facilitador, no hace falta que sea regalar, financiar a 0 costo, a que esta industria prospere. Yo creo que deberíamos hacer. Ahora, la raíz la respuesta concreta a su pregunta, realmente desconozco qué es lo que pasa con que los gobiernos no detectan. Me parece que siempre estamos tratando de resolver temas cortoplacistas, apagar fuego, manotazos de abogado, y bueno, dejamos cosas importantes estructurales quizás para después que no llega nunca, ¿no? Pero creo que es eso. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Sí, adelante, fuerte. Buenos días a todos. Ha estado en la agenda legislativa, por supuesto, el tema de la reforma laboral y la reforma tributaria. ¿Ustedes consideran que a corto
Es una condición necesaria pero no suficiente. Obviamente, sin reforma impositiva en Argentina, con la presión fiscal que tiene el país, el mismo presidente acaba de decir hace unos meses que hay que volver a hacer una reforma fiscal porque la anterior, que la terminamos de debatir y de aprobar en diciembre, es una reforma insuficiente que no tuvo en cuenta la heterogeneidad del país porque trató de uniformar las tasas de presión de contribuciones patronales tanto en Salta como en Capital Federal, de manera que tampoco hay que creer que los inversores internacionales y nuestros mismos inversores de un día para el otro, porque haya una reforma fiscal, inmediatamente van a llover las inversiones. Las inversiones es una ingenuidad creer que llueven. Las inversiones se programan año tras año por mucho tiempo. Entonces, no, eso fue uno de los, creo, de los errores que hemos cometido, ¿no? La ingenuidad de creer que las inversiones llueven y no se programan. Allí hay una pregunta, va a ser la última para Martín Rapalini. En el mundo se habla mucho de algo que en la Argentina casi no se escucha, que es una propuesta nueva de reorganizar el sistema productivo de una nueva forma, dadas las nuevas tecnologías, en la base de las nuevas tecnologías. Esta nueva propuesta en el mundo es apoyada curiosamente por empresarios y por asalariados. Nosotros asesoramos a empresarios sobre el tema, que es la propuesta de la renta básica universal y condicionada. Hay una propuesta de que Argentina sea el primer país en el mundo en justamente implementarla porque solucionaría la falta de demanda, dinamizaría la oferta, la demanda, la economía argentina en general. ¿Ustedes qué opinan sobre el asunto? Mirá, Martín. yo la opinión que tengo es que es muy importante ver lo que se está haciendo en el mundo, pero lo más importante es, justamente como dije en mi presentación, es conocer la problemática. El grave error que ha tenido la Argentina es importar paquetes enlatados de soluciones cuando la realidad nuestra es totalmente distinta. Hablamos del tema de robotización y la realidad es que cuando uno ve los países que tienen el problema de robotización están arriba de, digamos, de 40 a 50 mil dólares de ingreso per cápita, salarios de quizás 5 veces más, donde tienen otra problemática totalmente distinta a nosotros. Nosotros tenemos el 30% de pobreza, o sea que es muy probable que el problema de la robotización lo tengamos dentro de 50, 60 años. Entonces, yo creo que hay que empezar a, desde humilde visión, quizá tomar esta propuesta y estudiarla a ver si se adapta a nuestra realidad. Lo que yo no estoy de acuerdo es traer la solución enlatada. Si esta propuesta, que no la conozco, se adapta a la realidad económica, territorial, cultural, educativa de la Argentina, bienvenida sea. Si no, no. Creo que tenemos que trabajar nosotros. Creo que hay infinidad de economistas. Lo que pasa es que muy generalistas. Hay que empezar a estudiar los temas en profundidad como uno ve que lo han hecho otros países. Miguel Arutiñán, Vicente Donato, Martín Rapalini, muchísimas gracias por su participación.